Muy buenas, estimados colegas endoscopistas. En el día de hoy vamos a ofrecer una conferencia de nuestra experiencia sobre la realización de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en pediatría. El que les habla, doctor Raúl Brizuela Quintanilla, jefe del Grupo de Trabajo Nacional de Endoscopía Digestiva de la Sociedad Cubana de Gastroenterología. La CEPRE se inició en el año 68 con la canulación endoscópica de la papila de Vater. Ya en el año 74 se realiza la primera esfinterotomía de la misma y no es hasta el año 76 que Wayne reporta la primera realización de la CEPRE en niños. En nuestro país, en el 2008, se hizo la primera CEPRE en un niño trasplantado de hígado realizado en el Centro de Cirugía de Mínimo Acceso, en la cual estuvimos presentes, y en el 2016 pues se realiza la primera publicación cubana de CEPRE en pediatría en la revista cubana de endoscopía realizada por nosotros en aquella época. Ya en el 2016, en ese mismo año, pues en la octava conferencia internacional de gastroenterología y hepatología que se realizó en Toronto, pues expusimos nuestras experiencias, y en el 2017 en el Congreso Mundial de Endoscopía Digestiva. También, pues, estas experiencias fueron presentadas en la Semana Panamericana de Brasil en el año 2018 y posteriormente en el 19 en el Congreso Centroamericano y del Caribe. Como se sabe, la CEPRE es un procedimiento endoscópico que es muy exigente realizar en niños, ya que es una técnica sensible y que además permite la evaluación y el tratamiento de niños con sospecha de afecciones del sistema hepatobilio-pancreático. ¿Cuáles son las desventajas que tiene este procedimiento? Bueno, que es un procedimiento invasivo, que necesita anestesia general, que contamos con poca disponibilidad de duodenoscopios de tipo pediátrico y que tengan un canal lo suficientemente ancho para poder introducir los instrumentos, la falta de pediatras que se dediquen a realizar la CEPRE. Generalmente los que realizamos CEPRE en adultos somos los que abordamos este proceder en niños, ya que hay que contar con un grado de experiencia y de realización de procedimientos, y lo fundamental es tener el respaldo de un hospital clínico quirúrgico pediátrico donde existan salas de terapia intensiva, donde existan cuidados para posterior al examen. A nuestro juicio, esto se ha visto limitado en nuestro medio, en nuestros países, pues por la baja incidencia de enfermedades biliopancreáticas en relación con el adulto. Hay una baja incidencia de sospechas clínicas, a veces no se llegan a los diagnósticos en el tiempo adecuado. La falta de pediatras gastroenterólogos, como ya hablamos, bien entrenados en la CEPRE, debido a su poca utilización en niños, a la impresión también de que la CEPRE es técnicamente difícil, sin embargo no es así, y la dificultad en la evaluación efectiva de los resultados terapéuticos. Para la sedación en CEPRE en niños, pues en un inicio pues contamos con las dificultades que podía suponer la introducción del equipo y su competencia con la cánula de anestesia, puesto que generalmente estos pacientes pues se realizan con anestesia general. Nosotros utilizamos el procedimiento de anestesia general orotraqueal, modalidad activa, con anestésico de corta duración, que se utiliza una mezcla previa y que se miden todos los parámetros vitales
como es el control no invasivo de la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, para estar constantemente velando la supervivencia del niño. ¿A qué instrumentos utilizamos? Pues bueno, pues hemos visto de que el uso de videoenoscopios adultos estándar pues es factible hasta en niños de 5 años. No tenemos experiencia en niños menores, pero hemos utilizado hasta equipos de ultrasonografía en niños hasta esta edad y sin ningún tipo de dificultad. Para lo demás, pues se utiliza lo mismo que la CEPRE en adultos, unidades electroquirúrgicas iguales, equipos de fluoroscopía se pueden utilizar o equipos de visión radiológica central. Y en neonatos e infantes ya más pequeños sí existen los enoscopios pediátricos especiales que tienen un tubo de inserción pequeño con canales pequeños y que permiten al menos la canulación y la cirugía básica de este procedimiento. Siempre preconizamos la utilización de profilaxis antibióticos debido a la experiencia alcanzada en pacientes adultos y que la posición del paciente que utilizamos pues es fundamentalmente en decúbito prono, aunque la hemos realizado en decúbito supino y decúbito lateral izquierdo, pero la posición en decúbito prono pues se ha visto que es factible y que además se ha comprobado en esta recién pandemia de coronavirus de que lejos de afectar la expansibilidad torácica pues ayuda a la ventilación. Las indicaciones de la CEPRE en niños, pues en general los niños, su indicación pues ante toda sospecha de enfermedad biliar y pancreática que pueda ser tributaria de un tratamiento endoscópico y que se dice de que es preferible en una primera intención utilizar estudios de imágenes no invasivos antes de considerar la CEPRE, que en los momentos actuales se utiliza mayormente con fines terapéuticos. Bien, ¿cuáles son las indicaciones estándares para las afecciones biliares? Bueno, pues la única indicación de la CEPRE en los niños recién nacidos y pequeños es el diagnóstico de la colestasis. Las indicaciones ya en niños mayores de 1 año y en los adolescentes está, al igual que en el adulto, en la ictericia obstructiva, en la sospecha o conocimiento de la coledocolitiasis, en las enzimas hepáticas anormales en niños con enfermedades inflamatorias del intestino, donde se sospechan enfermedades de las vías biliares, la evaluación de fugas biliares ductales después de una colecistectomía o de trasplante, en la evaluación de los análisis anormales hechos por la imagen antes, como hechos por ecografía, tomografía, con la resonancia, y en aquellos de que ya se va a realizar una CEPRE terapéutica. ¿Cuáles son las indicaciones que más vemos para el páncreas? Pues bueno, en los niños la pancreatitis aguda sin resolución, que nos pueda tener que estudiar las características del conducto o las anomalías del conducto pancreático, en la pancreatitis idiopática recurrente, la pancreatitis crónica, en la evaluación de la elevación persistente de enzimas pancreáticas, en la evaluación de análisis anormales, sobre todo realizados por imagen como la ecografía, la tomografía computarizada o la colágeno-resonancia, en la evaluación de pseudoquistes pancreáticos y de la citis pancreática, en la evaluación de fugas ductales pancreáticas por un traumatismo abdominal cerrado y, como ya hablamos anteriormente, cuando se decida realizar una CEPRE de tipo terapéutica. Ahora bien, ¿cuáles son las que nosotros vemos que son más tributarias de CEPRE en pediatría? ¿Cuáles son las afecciones en las que nos encontramos con mayor frecuencia? Bueno, las de tipo congénita, pues bueno, tenemos la atresia biliar, el síndrome de la Guillain y sus variantes, la fibrosis hepática congénita, la enfermedad y síndrome de Caroli, la estenosis biliar debido a fibrosis quística, las quistes congénitas del colédoco y las estenosis biliares benignas. Y dentro de las adquiridas, pues tenemos el síndrome de espesamiento del barro biliar o bile plug síndrome, el síndrome de la bilis espesa del recién nacido, la colangitis esclerosante primaria, la infestación parasitaria produciendo una obstrucción biliar, la litiasis del colédoco,
las estenosis benignas y malignas biliares y las complicaciones que se ven producto después del trasplante a nivel del conducto biliar. Ahora, existen distintas afecciones del conducto biliar, entre que las anomalías congénitas, que son las más frecuentes, que son los quistes. Para ello, pues utilizamos la clasificación de Todani. Tenemos dos casos en nuestra casuística de quistes de tipo 1C y 1B de la clasificación de Todani. Aquí está la clasificación de Todani según el tipo de quiste, pues bueno, pues se clasifica. Este es un caso de nosotros. Otra de las afecciones es la litiasis biliar, la esfinterotomía y extracción del cálculo con cesta de Dormia. Aquí tenemos un caso realizado por nosotros, en el cual tenía una afección del colédoco y que se sacó el cálculo a través de la cesta de Dormia. Es una afección que no es infrecuente en niños, la litiasis biliar, y que nuestro grupo la realiza conjuntamente con el grupo de cirugía, puesto que muchas veces lleva implícito también litiasis de la vesícula, y hacemos las dos cosas al unísono. Hacemos primero la colangiopancreatografía con la extracción de cálculo y posteriormente se realiza la colecistectomía de tipo laparoscópica. En el tratamiento del quiste de páncreas, este es otro caso nuestro, en el cual aquí se ve el quiste presionando en el duodeno, se hace una incisión y una derivación del mismo con una sonda que se dejó colocada de tipo nasobiliar en el niño para hacerle una limpieza adecuada, aunque ya tenemos los prótesis autoexpandibles que se colocan y se retiran después a poco tiempo, después de debridar. Dentro de las afecciones de la vía biliar, una de las más frecuentes con que nos podemos tomar es el manejo endoscópico de lesiones iatrogénicas, que están vistas sobre todo en los abordajes durante la colecistectomía, y donde pueden haber traumas de tipo directo, ya sea por una sección total o parcial, o por ligadura, o por interrupción del aporte sanguíneo que produce una isquemia a nivel de la zona y por lo tanto puede producir una fuga por ruptura del conducto biliar del colédoco o de la zona de la sutura, o por lesión electroquirúrgica durante la colecistectomía, que también puede producirse, o estenosis cicatrizal colédoco-colédoco con el trasplante hepático, que también se puede producir. Pues la forma clínica de presentación en estos casos, pues en el caso de los icteros, pues inmediatamente del postoperatorio pues se ve el íctero, en el postoperatorio inmediato por ligadura pues se ve el íctero, y la bilirragia pues consecutiva a la sección o fallo de grape conductillo, pues otra forma clínica con la peritonitis de tipo biliar. Y en las postoperatorios tardías pues también está el íctero por estenosis cicatrizal, colangitis o fístulas que se pueden producir una vez que se haya. Para el manejo endoscópico de estas lesiones pues utilizamos la clasificación de Strasberg, que la divide en tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. Y la tipo E que corresponde a la clasificación de Wismar o estenosis de la vía biliar del 1 al 5, en dependencia de su proximidad o lejanía del confluente del hepático. Ya una vez en dependencia de esto, pues el manejo endoscópico depende del tipo de lesión, del tiempo transcurrido y de la existencia de colecciones biliares acompañantes. En el caso de las fístulas biliares, pues nosotros hacemos la CP con esfinterotomía y generalmente colocamos un stent de 10 French con un cierre entre los 7 y 10 días y el stent a las 3 a las 6 semanas, con una evaluación favorable entre el 89 y el 100% y las complicaciones poco frecuentes. Las estenosis biliares, pues generalmente utilizamos la CP con esfinterotomía, se dilata con balón y se coloca un stent de 10 o 12 French que se pueden hacer progresivos con recambios periódicos de stent. Generalmente a veces utilizamos la colocación de varios stents y que
dentro de las cosas que nos pueden ocurrir en ella, pues la litiasis que se puede originar, los signos de colangitis y la migración del stent. Dentro de la dehiscencia del muñón cístico, en el caso de los postoperatorios, pues bueno, pues realizamos la CEPRE y una esfinterotomía y colocamos un stent en la vía biliar y eso se soluciona de forma, al cabo de la semana, las 2 semanas ya está cerrado. La lesión de la vía biliar principal con continuidad de la misma o con estenosis franqueable, pues la colocación la CEPRE con esfinterotomía y colocación de un stent en la vía biliar. Y las lesiones de la vía biliar principal sin continuidad de la misma o con estenosis no franqueable por CEPRE, pues en realidad a veces hacemos un rendezvous, o sea, hacemos mediante una percutánea, pues podemos colocar el stent en esta zona o podemos colocar la guía y después con un rendezvous pues colocar la prótesis. Aquí está de forma resumida las afecciones y los procederes a realizar en el niño, o sea, la litiasis, pues esfinterotomía y extracción de cálculo con sus variantes, el ampuloma, que es poco, muy poco y raramente en la polectomía y esfinterotomía con prótesis, la disfunción del esfínter, pues esfinterotomía, las estenosis postquirúrgicas, pues esfinterotomía con dilatación y prótesis, los tumores de cabeza de páncreas, pues esfinterotomía, prótesis y prótesis. La pancreatitis crónica es igual, con prótesis, ya sea en CPP y en vía biliar, en dependencia si hay o no afección de la vía biliar. Y en el pseudoquiste, la quistoenterostomía con el drenaje transpapilar. Las complicaciones por las que están descritas en el adulto, igual la perforación, la pancreatitis, el sangramiento, la colecistitis, la colangitis y la retinosis. Nosotros, por suerte, hasta el momento actual solamente hemos tenido 2 complicaciones, una de ellas una pancreatitis aguda ligera y una estenosis post-esfinterotomía. Y bueno, hasta aquí nuestra conferencia. Este proceder creo que debe ser abordado también por los pediatras, no es un procedimiento difícil y creo que es muy útil, sobre todo para tratar de aliviar las aflicciones, ya que en nuestro país no hay nada más importante que un niño. Muchas gracias por